hicimos un repaso. El despacho aduanero seguido de un posible procedimiento. Hoy vamos a ver otra de las formas en las que la autoridad puede instaurar un PAMA, que es la visita domiciliaria. La primera forma en que se puede instaurar es ¿cómo? ¿En dónde? Mejor así me veo completo. ¿En dónde puede instaurar de primera instancia un PAMA? ¿En las revisiones? En reconocimiento. Sí es una revisión estrictamente hablando, pero la manera correcta de hablar de ello es el reconocimiento aduanero. ¿Cuándo la mercancía debe pasar por reconocimiento aduanero? Cuando entra en el semáforo amarillo o rojo. ¿Cuándo, perdón? Cuando pasa por semáforo rojo o amarillo. Rojo, amarillo no hay. ¿Quién les dijo del amarillo, mi Toño? Solo hay rojo o verde, no es un semáforo como tal, un semáforo de calle, ¿no? ¿Y en dónde? Bueno, el método de selección, ¿cómo se lleva a cabo? ¿A través de qué? ¿Qué documento sirve para saber si te toca rojo o amarillo? Ok, Joshua está bien. ¿Eh? No recuerdo si se revisar toda la documentación primero. ¿No? A ver, una idea. ¿Cuándo es que voy al sorteo, vamos a decirlo así, al mecanismo de selección automatizado? ¿Con qué documento entro a la tómbola? Con el pedimento. Exactamente, el pedimento. El pedimento va a determinar en su momento si me toca o no semáforo rojo. Y el mecanismo de selección, antes, bueno, no, antes sigue habiendo en las aduanas para personas, ¿sí? Que están en los aeropuertos generalmente, o incluso también en algunas centrales camioneras en frontera. El mecanismo de selección automatizado se acciona con un botón, picamos el botón y si nos toca semáforo verde o rojo, ya sabemos qué pasa. La realidad es que es muy poca la incidencia de semáforos rojos, sin embargo los hay. Sí, la mayoría de la gente pasa en verde. Pero en el caso de la mercancía, no es que el camionero le pique y le toque rojo o verde. El propio pedimento ya trae, si ese número de pedimento, ese consecutivo de pedimento le tocaba rojo, pues le va a tocar. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el reconocimiento, mi Toño? O alguien que quiera decir. Está de manera física de la mercancía. Así es. Quiero Conforme decirles que todos los productos, todas las mercancías que salen de la aduana pasan por un reconocimiento, digámoslo, genérico, en donde revisan que toda la documentación vaya en orden, aunque no nos toque semáforo rojo, toda la documentación se revisa en el recinto fiscal o fiscalizado, según de dónde salga la mercancía, ¿sí? Se va a revisar, bueno, en el área de revisión, en la ruta fiscal, se va a revisar que todo cumpla, que estén todos los documentos. El hecho de que no te haya semáforo, que no te haya tocado semáforo verde, perdón, rojo, no quiere decir que no van a verificar la documentación. Si hay alguna anomalía detectada durante este reconocimiento genérico, también puede ser motivo de PAMA, no nada más en el reconocimiento originado por haber obtenido en el mecanismo de selección automatizado el semáforo rojo, en rojo, ¿ok? Bueno, una vez que sale de la aduana, todo el mundo piensa que ya terminamos y que no hay problema. ¿Es así? Les pregunto a ustedes, ¿es así? ¿Qué puede pasar durante el trayecto?
Pues pueden ir a visitar a la empresa. Sí, pero durante el trayecto, la policía fiscal, que es la única que puede levantar mercancía, puede hacer revisiones. Eso ya nos vamos a ver al final. Ok, llega la mercancía, se vende, se transforma o se elabora o se repara, lo que sea, lo que se le vaya a hacer en un régimen definitivo. Sí, en un régimen definitivo. Nosotros no tenemos por qué volver a llevar la mercancía a la aduana, puesto que no es régimen definitivo, y entonces se va la mercancía de mi bodega, de mi taller, de mi fábrica, de lo que yo sé, de lo que sea. ¿Qué sucede ya? ¿Se acabó el problema? ¿Muerto el perro, se acabó la rabia? Pues no. Resulta que la autoridad tiene a su cargo diversas acciones que tiene, cuyo atributo se los da la ley. Caramba, Rafael. Perdón, es que me está escribiendo Rafa, le estoy coacheando para ver si le podemos levantar la señal de internet, pero aparentemente no. Por cierto, Joshua, antes de que se me olvide, ayer hablé con la maestra Verónica Méndez, pero ella no les dio derecho laboral, ella no daba laboral, ya no está con nosotros en MISEP, ya está afuera, pero fue mi compañera en la comisión, la conozco muy bien. Hablé con ella y me comentó que ella no les dio derecho laboral. No saben, no se acuerda ustedes quién les dio derecho laboral, no se acuerda alguien de ustedes. El profe Ariel. Ah, ok. Entonces, Joshua, ¿dónde estás, Joshua? Ahí ya te vi. Si ya pasaste la materia, como dices, porque la tengo como que está no regularizada, no está reprobada, sino que por faltas te pusieron NA. No alcanzaste evaluación, perdón. Lo mismo, Dani, con la materia de microeconomía. Estamos haciendo una jornada de recuperación para todos los alumnos que deben alguna materia, ya sea reprobada o en NA. Y a ti, Dani, te tengo que micro no la has acreditado. De este grupo, nada más ustedes dos. Joshua, tenías también Mercadotecnia Internacional, pero ya la acreditaste con el profe Fabián. Por favor, para que se pongan en contacto hoy mismo con la coordinación académica, en este caso con Raúl, para que les asignen un asesor. Yo ya estoy pidiéndole a los otros profes de las academias que nos hagan ese favor de que los acrediten cuanto antes, porque traemos ahí un problema, ¿sí? De reprobados y de no acreditados. Creo que ya habías hecho el examen, ¿no, Daniel? De micro. Lo hiciste con tu tocayo Daniel Rosales, ¿no? No, profe, yo no he hecho el examen de microeconomía todavía. Ok. Entonces, hazme el favor de ponerte en contacto con Raúl, sí, hoy mismo. No lo dejes pasar, por favor. Yo lo voy a estar monitoreando. Y si necesitas que te asignen algún asesor, o si no te lo asigna Raúl, me dices para hablar con la presidenta de la Academia de Administración y nos lo asignen luego, porque pues la idea es que esta academia vaya al corriente con sus alumnos, ¿no? Somos de las academias que tenemos menos incidencia, pero aún así, pues hay algunos de ustedes que desafortunadamente o no pudieron continuar con la materia por alguna razón, o de plano no la cursaron, no la iniciaron. Entonces, pero ya se está viendo
estamos preparando, pues ustedes están ahorita en tercer módulo, tercer bloque. Tienen tiempo de hacer las cosas, pero no hay que dejarlas. La maestra Lupita, no la conozco a la maestra Lupita, pero es de la Academia de Administración o de Económico-Administrativas. Entonces, sí les voy a pedir que Daniel y Joshua hoy se comuniquen a la escuela. Bueno, siguiendo con nuestro tema, la visita domiciliaria está regida La visita domiciliaria es una de las facultades de comprobación que las autoridades fiscales pueden practicar a contribuyentes, responsables, solidarios o terceros con ellos, relacionados con el objeto de revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Ella está normada por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Ese Código Fiscal de la Federación habla de que hay ciertos requisitos, así como en el PAMA, como en el inicio de un procedimiento aduanero en materia, un procedimiento administrativo en materia fiscal, tiene sus requisitos para poder dar inicio y si no se cumplen, es muy probable que podamos tumbar un PAMA, igualmente una visita domiciliaria. ¿En dónde nos dice qué requisitos debe tener, qué debe seguir la autoridad para poder hacer una visita domiciliaria? Bueno, en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación habla de que debemos haber estado, ¿cómo se llama? Notificados de esa visita. No es así nada más. Necesita constar por escrito el oficio mediante el cual nos están emplazando. No pueden llegar ahorita a mi casa y decir, vengo a hacer una visita fiscal. No. Debe haber una notificación previa en donde me señalan la fecha y la hora en la que se presentarán en mi domicilio para practicar o para dar inicio a la visita domiciliaria. De no ser así, pues no tengo ninguna obligación como contribuyente para poder ser motivo de esa visita. ¿Sí? El artículo 42 señala, bueno, que es un acto de molestia. ¿Se acuerdan que ya les puse en el Mentimeter que todo acto de autoridad en donde me va a fiscalizar es un acto de molestia? ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es una molestia porque la autoridad, en base a sus atribuciones fiscalizadoras, me va a molestar para que yo compruebe que estoy haciendo las cosas de buena manera. Sí, por ello es un acto de molestia. Veíamos que, de acuerdo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ninguna persona puede ser molestada en su persona o en sus bienes por la autoridad si no priva para ello una orden y una atribución otorgada y facultada por alguna ley. ¿Qué ley es la que faculta las visitas domiciliarias? Bueno, pues son dos. La primera, la que hace alusión a que son artículos importados, es la ley aduanera. La segunda, en base al procedimiento, es el Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿qué debe cumplir? Toda esta información, revisen los videos y vayan tomando nota, ¿sí? No hay presentación de esta parte. Hasta mañana se las voy a proporcionar. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, primero que nada, que prive que exista un documento en el cual la autoridad me informe
que voy a ser sujeto de la práctica de una visita fiscal. Que me establezcan la fecha y la hora. ¿Sí? Necesito que venga dirigido a la persona responsable de la organización. Si es una persona física, pues a la propia persona física. Si es una persona moral, a la persona física que se establece como representante legal, que funge como representante legal. Luego, la fundamentación y motivación respectiva, ¿en fundamento a qué? A las obligaciones fiscales u la ley aduanera que se va a revisar. El lugar o los lugares en donde se efectuará la visita. Puede ser que esta empresa a la que van a fiscalizar tenga uno o varios almacenes diferentes de su domicilio fiscal. Entonces ahí debe establecer perfectamente cuáles van a ser los inmuebles, el o los inmuebles que se van a revisar. El nombre del personal autorizado para realizar la visita y la firma del jefe de este como funcionario competente para realizar la visita. ¿Ok? Entonces que conste por escrito todo esto, ¿sí? Y que cumpla con todas las formalidades de la ley. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Yadi? Profe, ¿cuántos días tienen para notificar a uno? Pues debe ser con un mínimo de 48 horas de anticipación. ¿Sí? Entonces, puede ser con un mínimo de 48. Aunque también, bueno, yo he visto casos en que la autoridad te avisa con 24 horas, pero mínimo deben ser 48 para estar dentro, ¿sí? Para que la persona que están citando, es una especie de citatorio que van y te entregan, y te dicen, pues, ¿qué crees? Sacaste la rifa del tigre y te toca verificación domiciliaria o visita domiciliaria. Al igual que el PAMA, cuando se inicia la visita domiciliaria, deben señalarte, llevarte lo que te van a revisar. ¿Sí? Si es una cuestión aduanera, si es de la ley aduanera, porque acuérdense que también puede haber visitas domiciliarias por obligaciones fiscales, para verificar las obligaciones fiscales. Llegan una vez que ya te citaron y te dijeron cuándo, debe estar presente el representante legal. En caso de que no esté, se pospondrá 24 horas. ¿Sí? Dejando un citatorio a la persona para que atienda, en el entendido de que si no lo deja, entonces quien esté en el domicilio, así sea el portero, el vigilante, una persona de limpieza o lo que sea, va a atender la diligencia. Esto viene en el artículo 44 del Código, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, la autoridad, y esto es lo más complicado de todo, la autoridad habilita, es decir, aquí no hay días hábiles e inhábiles, habilita las 24 horas del día, los 365 días del año. Es decir, de no ponernos de acuerdo con la autoridad, ellos pueden ir hasta en un domingo, citarnos para el día domingo a las 6 de la tarde, y es perfectamente válido, puesto que se establece la habilitación de todos los días y atado a todas las horas, ¿sí? El artículo 18 de la ley aduanera, para realizar su visita. ¿Sale? ¿Hasta aquí tenemos dudas? Vayan tomando nota porque van a hacer ahora un flujograma de una visita domiciliaria. Muy simple. ¿Cómo inicia? ¿Cómo deben iniciar? ¿Qué pasa cuando llegan? Y a partir de ahí, ¿qué se hace? Bueno, supónganse que ya dimos inicio a la visita domiciliaria, ya se cumplieron las formalidades de la ley establecidas en el artículo 40, ¿y qué les dije? 42.
en el artículo 10 y, ahorita les digo, 43 del Código Fiscal 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, es otro documento que debemos tener en nuestra biblioteca de leyes. Bajen ahora, hoy, el Código Fiscal de la Federación, por favor, para ver qué dicen esos artículos. Es más, yo ya lo tengo aquí. Permítanme un segundo. A ver, preguntita capciosa. Preguntita capciosa. ¿Por qué todo lo relacionado con la aduana es federal? ¿Quién dijo yo? ¿Eh? ¿Moni? Profe, Diga usted, señor Toño. no es porque el gobierno decide si importa o exporta. Perdóname. ¿Me puedes No es repetir? porque el gobierno decide si importar dentro del país o exportar. No. No hay una razón muy simple y que la vimos en legislación 2. ¿Por qué será? A ver, Porque es ¿alguien más? pública, ¿Mandé? porque es pública del gobierno, gubernamental. Vamos cerca, sí es del gobierno, pero no es por eso. ¿Recuerdan cuando vimos la ley de comercio exterior? Y vimos el artículo, creo que fue el 135 de la Constitución, en donde faculta única y exclusivamente al Ejecutivo Federal para la realización de ¿qué? Para verificar cualquier acto de comercio exterior. El único que puede, de todos los poderes de la Unión, de los poderes de la Unión, poder ser el sujeto de la el único encargado en nuestro país del comercio exterior. Miren, aquí tengo ya el artículo 42 de la ley. Lo voy a crecer. Está. Y voy a compartir. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Sí, es federal. Perdón, estaba acá metidazo a ver qué nos dice Joshua. Porque es del país. Pues sí, sí es del país, pero la realidad es que está facultado para ello por la Constitución política. La única persona, el único poder facultado para llevar a cabo revisión, control de tráfico e incluso cerrar la frontera si es necesario a la importación y a la exportación es el Ejecutivo Federal. Por eso todos los actos que tengan que ver con importaciones y exportaciones, no importa tu localidad donde radiques ni nada, son atribución directa del Ejecutivo Federal. Es una cuestión de atribuciones que es importante que conozcamos porque si te llega una autoridad municipal y te dice, quiero realizar una visita domiciliaria para verificar tu información aduanera, cuernos, no se vale.
Si te llega una autoridad del Estado, del gobierno del Estado, ya sea, llámese la CEFOME, la Secretaría de Contraloría o la Secretaría de Finanzas, te digan, venimos a verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia aduanera, cuernos. Solamente la autoridad fiscal y de la autoridad fiscal, ¿qué dependencia del Ejecutivo es la encargada y facultada para llevar a cabo toda la verificación en materia de impuestos, en materia de comercio exterior, impuestos y procedimientos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué autoridad? Ya lo vimos, muchachitos. A principio de la semana dijimos quién. ¿No? ¿Qué autoridad? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de dos organismos bien importantes, el SAT y el AGA, la Administración General de Aduanas. Y veíamos, lo vimos en la presentación de esta semana, que iniciamos esta semana, quiénes eran las diversas oficinas, direcciones generales, direcciones de área, que están involucradas en la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia aduanera. ¿Qué pasó? ¿Se había salido, Toño? Bueno, aquí dice el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables, solidarios, los terceros con ellos relacionados, los responsables solidarios son los representantes legales. Los terceros con ellos relacionados o los asesores fiscales han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y en su caso determinar contribuciones omitidas. Fíjense, ya desde aquí hay una presunción de que no estamos haciendo las cosas bien. Ese es un tema que puede ser modificado y mejorado en las leyes aduaneras. Las leyes aduaneras y fiscales de entrada ya están asumiendo que hay una omisión en las contribuciones. Dice, en su caso, lo cual le quita un poquito de fuerza a la frase. Pero de alguna manera la autoridad está infiriendo que va a tener hallazgos, como se les llama, al encuentro de situaciones problemáticas para las personas de incumplimiento, ¿sí? En sus créditos fiscales, en sus contribuciones omitidas. Así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales que estarán facultados para, ¿qué puede hacer la autoridad? Rectificar errores aritméticos, omisiones y otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda para la rectificación del error u omisión de que se trata. Número 2. Fracción 2. Requerir a los contribuyentes responsables, solidarios o terceros con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectúe el requerimiento, la contabilidad. Hace algunos años, creo que a partir del 2017 o 16, no recuerdo bien, se estableció la obligación por parte de los contribuyentes de presentar su contabilidad electrónica, su balanza de comprobación y ciertos documentos que pide la autoridad. Entonces ahora, si tu presentación de la información es electrónica, pues te tendrán que requerir que la información sea enviada de la misma manera que lo hizo. La fracción 3 es la que nos atañe en este momento, practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros, con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. ¿Ok? Aquí está. La fracción que los faculta, el artículo 42, fracción tercera. Ahora bien, ¿qué necesito hacer? Ya no voy a ver lo demás.
La visita domiciliaria que tenga por objeto verificar todos o cualquiera de las obligaciones referidas con los incisos anteriores deberá realizarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 49 de este código y demás formalidades que resulten aplicables en términos de la ley aduanera. Ok, vamos a ver el artículo 49. Pero antes del 49, vean ustedes el artículo 43. En la orden de visita, además de los requisitos a que se refiere el artículo 38 de este código, caray, eso no lo revisamos porque no lo teníamos en el radar. Vamos a ver qué dice el 38, ya que lo está refiriendo el artículo que estábamos viendo. Los actos administrativos que se deben notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. Constar por escrito en documento impreso digital. Tratándose de actos administrativos de molestia, que consten en documentos digitales y deben ser notificados personalmente o por medio del buzón. Señalar la autoridad que lo emite, lugar y fecha de emisión, estar fundado, motivado y expresar la resolución, ostentar la firma del funcionario competente. Eso ya lo habíamos visto, ya lo habíamos platicado. Es lo mínimo que debe tener la orden de visita domiciliaria. Pero, además de todo eso, la autoridad deberá, en términos del artículo 42, 42A de la ley, vean ustedes esta fracción cuarta. La fracción tercera, tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la actividad pública que se refiere al inciso B de este artículo, el aseguramiento se practicará sobre mercancías que se enajenen en dichos lugares, sin que sea necesario establecer un monto para la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos. El aseguramiento de los bienes se realizará conforme el siguiente. Solicitud de aseguramiento precautorio formalmente oficio dirigido a la comisión. O sea, también me pueden incautar mis cuentas fiscales. Están bravos, ¿no? Déjenme llegar al artículo 42, fracción A. Aquí es donde iniciamos. 42A. Ya me lo llego. Las autoridades fiscales podrán solicitar de los contribuyentes responsables para planear y programar actos de fiscalización sin que se cumpla con lo dispuesto de las fracciones cuarta a novena del artículo 48 de este código. No se considerarán que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando únicamente soliciten los datos. Es decir, la autoridad hace una planeación anual. Esa planeación anual tiene que ver con el padrón de importadores y con los pedimentos, la información contenida. ¡Ay, ya se va a acabar el tiempo! No me di cuenta. Muchachos, nos vemos a las 8:20. ¿Ok? Ya estoy a menos de un minuto de acabar. Aquí nos quedamos. Es un tema árido, pero es muy importante conocerlo, porque si no, ¿cómo nos vamos a